Hoy día 30 de diciembre del 2016 voy a continuar informando sobre lo que había hace muchos años. Por ejemplo, la cosecha de trigo se hacía cortando el trigo con una hoz llamada boker y se dejaban puñitos de trigo en el piso. Se juntaba después, se hacían tercios y se ponía el tercio con la espiga para arriba para su secado. Como a los 8 días se juntaban aquellos tercios y se llevaban a un campo parejo para molerlo, ya fuera con una horquilla o con animales alrededor del montón de trigo, hasta que ya quedaba bien molida la espiga con las pezuñas de los animales. De allí se juntaba y se esperaba que hiciera aire, pero si no había aire, entonces teníamos que hacerlo con arneros. Una vez ya limpio el trigo, ya se depositaba en costales de nequén, hilo de nequén, que se llamaban de raspa. Allí cabían alrededor de unos 30, 40 o hasta 50 litros, o sea, unos 50 o 60 kilos de trigo. Ya después de eso, se cosía el costal y se llevaba el trigo en burros o en caballos, porque no había camiones, no había nada, ni coches, ni camionetas, ni nada. Se llevaba en burros a donde se iba a almacenar o a vender. Antiguamente se almacenaban semillas para que la familia comiera durante todo el año, porque no había que se vendieran tortillas, nada. Todo se tenía que hacer en casa. Las mujeres tenían que hacer todo en la casa. Por ejemplo, para hacer el pan se hacía en un horno que había en casa. Para hacer las tortillas de harina también tenía que hacerse en comal de barro, porque las panochas no tenían que salir quemadas. En el comal de lámina salían algo quemadas las panochas. Y así era más antes. Ahora ya no hay nada de eso. Pero teníamos esta ventaja, que todo era muy limpio. No se usaban ningún veneno para fumigar las plantas, como ahora. En aquella época no había pulgones ni nada que molestara para la cosecha. Se daba bien todo. Ahora no. Ahora si no se fumiga, no se da cosecha. Entonces todas las fumigaciones que se hacen al cereal y a las legumbres llevan veneno. Y ese producto químico hace daño al cuerpo humano. Por eso hay muchas enfermedades, porque ya todos los alimentos, todos llevan cosa química que perjudica a la humanidad. Así como también los animales, el cerdo y la res, se alimentaban con pastura limpia. Ahora no. Ahora todos los alimentos llevan químico. Y ese químico es el que perjudica a la humanidad entera. La primera maquinaria que se inventó fue para trillar el trigo. Era una máquina que no tenía ella propia luz para moverse. Era movida con una banda, con un tractor que tenía polea, y del tractor a la máquina también tenía otra polea. Y la banda más o menos tenía unos
8 o 10 metros de larga. Y así hacía mover la máquina para que trillara el trigo. El trigo se hacía, otra vez se cortaba, se llevaba a una arcina donde se apilaba toda la cosecha y allí se instalaba la máquina para que hombres con dielgos echaran el trigo a la máquina y al echar a andar la máquina ya molía el trigo, ya lo limpiaba y caía por un tubo. Y estaban dos personas con costales llenando, aparando el trigo ya limpio. Las personas cosían aquel costal y lo hacían una fila de costales para que después ya había máquinas, trocas que llevaban el trigo a vender o a donde iba a almacenarse. Ya fue distinto, pero de cualquier manera tenía que ocuparse muchos peones con dielgo y unos tumbando el trigo de la arcina y otros abajo y echándole a la máquina y otros llenando los costales de trigo limpio. Pero esto ya cambió. Ahora son máquinas que una sola persona va en la máquina y va trillando y almacenando el trigo en una tolva arriba. Después, cuando se llena la tolva, se deposita en las trocas especiales que tienen para no cocer costales ni nada, todo es a granel. Ya se llena la troca y se lleva también donde se vende el trigo o se va a almacenar. Ya todo cambió. Ya las personas no hacen nada en casa porque todo hay para comprarse y todo se hace en esa forma. En la época que vivimos, todo ha cambiado y con ese cambio hay cosas que nos han beneficiado y otras nos han perjudicado. Por ejemplo, por lo regular, el trabajo ya es más fácil. Día a día es más moderna la maquinaria. Ahora las cosechas hace una sola persona. El maíz y el trigo y todo lo demás ya se hace así. En poco rato el producto está llevado al mercado para su venta. Se compra todo ya elaborado, como son las tortillas, el pan, todas las clases de alimentos. Anteriormente en casa se hacía todo, pero muchos productos ahora hacen daño a la salud del hombre. Por lo regular, anteriormente no había médicos en los pueblos chicos. Había médicos solamente en ciudades grandes. Muchas personas morían sin atención de ver a un doctor, porque no había doctores en ciudades pequeñas. Todos se curaban con puras hierbas y té. Y así, si se aliviaba con esas hierbas o té, bueno, y si no, pues no. Y ya les digo, no había médicos y también había que mucha gente pues se moría, ya sea por enfermedad o porque no tenía médico quien la curara. Hoy ya todos sí son con atenciones de salubridad y de todo, ya no se mueren por causas de que no tengan atención. Voy a informar sobre de una enfermedad que sí teníamos, como fue la viruela que trajeron los españoles y que aquí en México no había. Esa viruela murió mucha gente, posiblemente más gente que la que se murió en la Revolución. También hubo cólera. El cólera era tan mal que ya nadie quería llevar a los muertos al panteón porque se contagiaban.
los envolvían en un petate y una cobijita y amarrados con un hilo o con un lazo y los subían a un burro y así llevaban al cadáver al panteón o en unos carretitas que había de madera jaladas por un caballo. Ya llegaban al panteón y tiraban al cadáver al hoyo y allí lo enterraban porque ya nadie quería contagiarse y solamente gentes muy allegadas al que se moría lo llevaban porque ya nadie quería acompañar ni nada. ¿Qué época fue esa? Ya no queremos que jamás pueda volver. Había mucha hambre, había mucha pobreza. Había gentes que posiblemente nunca se pusieron ni un zapato, ni un guarache. Las mujeres ya grandes de edad andaban muchas descalzas, más o menos un 20%, porque no tenían con qué comprar. Y también los alimentos, también no había mucho alimento. Había gente que comía puro nopal, comprobado porque al morir los abrían para ver de qué había muerto y le encontraban en el estómago puro nopal. Y platican gentes que ya para hacer las tortillas, unos que tenían maíz, escondidas, porque la gente con mucha hambre iba y a fuerza les agarraba una o dos tortillas a las que estaban haciendo. La gente estaba muy pobre, no tenían nada. Hasta el vestido que traían les duraba muchos días sin lavarlo y sin nada. No había jabón. Tenían que lavarlo con pura agua o poner un bote a hervir con agua caliente para hervirlos en el agua caliente, porque no podían quedar bien. Usaron hasta hierbas como si fuera jabón, porque no había. Así es de que, pues no queremos ya volver a esos. Jamás se conocieron en esa época los polvos para lavar, que son tan buenos a hoy, porque no los había. Tantas cosas que se carecía tanto. Ahora, en la época que estoy diciendo que no había camiones, todo era en lomos de un burro o de un caballo. Lo traían de las ciudades o de otros estados. Aquí a Cuerámaro traían muchas mercancías de Michoacán. Traían maíz, frijol, traían camote, traían muchas cosas, pero todo era en burro. Había arrieros, así les llamaban a los que transportaban mercancía en burro, los arrieros. Eran personas expertas en hacer cargas y ponérsela al burro o al caballo para trasladarlo. Había veces que de donde venían no llegaban en un día ni dos, se tenían que quedar a la orilla del camino a descansar ellos y los animales también. Así transportaban piloncillo, arroz, azúcar, canela y pues todo lo que se necesitaba para la gente donde no había, como era la ropa también. No había vestidos hechos, eran puras telas que tenían que comprar y luego llevarlas a una persona que se las hiciera a la medida. Ahora no, todo está hecho y a escoger lo que mejor quieran. Ojalá, como dijo antes, que no vuelva a esa época en que sufrimos tanto. En la época más o menos de los 35 a los 40, ya se empezaron a conocer algo de carros. Los carritos les decían chispas.
Esos carritos tenían las ruedas muy delgaditas, como si fuera una motocicleta, y cabían 3 o mucho 4 personas en el carrito. Pero no salían a rodar ni a nada en tiempos de lluvia. No había carreteras. Todo era a pie, en camión, en caballos, en burros, en machos. Todo el transporte se hacía así, mercancía y todo. Así es de que los carritos que se empezaron a conocer fue unos que les llamaban de los 20, y aquí en Cuerámaro se empezaron a conocer después del 30. Ya del 40 al 50 ya había troquitas, ya había carros más, y ya había todo. Porque recuerdo que había dos trocas Ford que usaba el ejido, y una máquina de esas muy antiguas que les dije que necesitaba tractor para moverse. Y las trocas también eran Ford, pero cargaban alrededor de unas 2 o 3 toneladas a lo más. No eran trocas grandes como ahorita se conocen. Entonces, ya les digo, todo cambió. A hoy está mucho mejor y no podemos ya ni pensar en regresar a la antigüedad. Si a ti te gusta algo de lo que estoy diciendo, por favor te pido me veas en YouTube o en Facebook. Muchas gracias.